Bueno, hola a todos. Vamos a grabar una nueva píldora de electrónica de potencia. Vamos a seguir con el tema de la electrónica de potencia aplicada a los aceleradores electrónicos de motores y vamos a dedicarla al motor síncrono de imanes permanentes con excitación sinusoidal. Si recordáis, ya hemos visto píldoras anteriores dedicadas a este motor síncrono de imanes permanente, que es un motor muy importante en la industria, sobre todo hoy recientemente con el tema del vehículo eléctrico va tomando cada vez más importancia. Lo hemos visto como motor paso a paso, que nos ha permitido introducir de una forma sencilla los conceptos de generación del campo magnético rotatorio, si recordáis, a pasitos de 60 grados. Luego, conservando esa forma de controlar, lo hemos visto como motor de continua sin escobillas, que es lo típico del motor con sondas de efecto Hall o con un encoder absoluto colocado en el eje del rotor. Y hoy vamos a verlo con excitación sinusoidal, que de alguna forma es, cuando hablamos de un motor síncrono de imanes permanentes y no decimos nada, bueno, parece como que se sobreentiende que tenemos este tipo de excitación, y la palabreja inglés PMSM, Permanent Magnet Synchronous Motor, también hace referencia en la mayor parte de los trabajos a cuando hacemos referencia a estos términos, estamos utilizando esta forma de trabajar con el motor. Vamos a comentar brevemente, algo que ya conocemos de las clases de motores eléctricos, como un régimen sinusoidal trifásico de corriente sobre unos devanados trifásicos a su vez de un motor, pues generan un campo magnético rotatorio. Aquí tenéis un poco esquemáticamente, he eliminado el rotor del motor y he dejado solamente el estator, los devanados A, B y C. En este caso he colocado el devanado A de la forma más habitual sobre el eje X, retrasado 120 grados el devanado B y retrasado 240 el devanado C, una distribución trifásica convencional con el giro contrario a las agujas de reloj. Fijaros que en esta pequeña animación que vamos a hacer se puede apreciar como en cada momento tenemos, la corriente en los devanados del estator. En este caso particular, por ejemplo, que tenemos aquí, en esta rayita marrón, precisamente no hay corriente en la fase A, tenemos solamente en la fase B y en la fase C. En la fase B se ve que es negativa y en la fase B es positiva del mismo valor, que se genera en cada devanado unos campos magnéticos que da lugar a la composición, que es la flechita azul que tenéis aquí, que que sería la resultante. Si vamos haciendo esto en distintos puntos de la senoide, veis que se va generando un campo magnético continuo en el sentido de que la amplitud siempre es la misma, y rotatorio. Rotatorio en este caso, como veis, está girando en el sentido contrario de las agujas de reloj. Y en este caso no vas a pasitos de 60 grados, sino que es un giro continuo, como veis en esta animación, Es decir, podéis ver, una primera diferencia, una importante diferencia, cuando usamos este motor o estos devanados con excitación continua, como en el caso del BLDC, con sondas de efecto Hall, el campo magnético iba a saltitos de 60 grados, si recordáis, Cuando excitábamos el motor se movía ahí 30 grados, luego iba 60 grados, 60 grados, 60 grados y vamos a pasitos de 60 grados. Aquí tenemos un giro continuo del motor en el sentido contrario a las agujas de reloj. ¿Cuál es el equipo electrónico que vamos a utilizar aquí? Aquí es el inversor trifásico, que hemos utilizado ya en las píldoras anteriores, pero fijaros que lo vamos a usar realmente como inversor trifásico. Otras veces lo utilizamos realmente como una especie de convertidor continua a continua, puesto que solamente una de las ramas estaba haciendo PWM, otra estaba sin conectar y la otra estaba conectada a masa, cambiando el sitio donde excitábamos los devanados del estator para generar ese campo magnético rotatorio a 60 grados. Aquí vamos a tener una distribución trifásica, generando excitación sinusoidal en los puntos A, B y C del motor, con un inversor trifásico tipo SPWM, que puede ser la forma más habitual, aunque también hay otras opciones. Os recuerdo brevemente que jugando con el índice de modulación de amplitud y con la tensión de entrada de alimentación al accionador electrónico, podríamos cambiar la amplitud o el valor eficaz de la tensión que aplicábamos al motor. Obviamente podemos cambiar electrónicamente la frecuencia de excitación, que de alguna forma ya veréis va a definir la velocidad de giro del motor, las revoluciones de giro, y por supuesto vamos a generar las trifásicas desfasadas 120 grados, 0, 120, 240, o intercambiando una de las fases para que gire en un sentido o gire en otro. En resumidas cuentas, como comentarios importantes, esto que hemos dicho aquí, jugando con el giro de las fases,
podemos cambiar el sentido de giro del campo magnético rotatorio. Obviamente podemos cambiar la amplitud, podemos cambiar la frecuencia. Tenemos un margen de maniobra muy importante para generar el campo magnético rotatorio, es decir, tenemos un control absoluto. Y fijaros que hay una relación directa entre la frecuencia eléctrica de excitación de los devanados del estátor y las revoluciones a las que gira el motor. La fórmula esta, revoluciones a las que gira el motor, 60 por la frecuencia eléctrica que dividido por el número de pares de polos del motor. Aquí tenéis un poquitín de dónde sale la fórmula. Fijaros que X hercios representa X ciclos eléctricos por segundo, un minuto son 60 segundos, y un ciclo mecánico son pp, donde pp es el número de pares de polos del motor, ciclos eléctricos, y sale la fórmula de la manera habitual. Y también surge la palabra, por todos conocido, el variador de frecuencia. La palabra variador de frecuencia quiere decir porque variando la frecuencia controlamos realmente la velocidad del motor, y digamos que es la base o la primera idea intuitiva del control, el control escalar o control tensión-frecuencia que se conoce, que digamos que es el control más habitual y más popular, que es un poco el que tenéis recogido en esta imagen que tenéis aquí, donde veis el motor con su inversor electrónico, el inversor electrónico. Entonces nosotros realimentamos las revoluciones del motor, la velocidad de giro, lo queremos llevar a un valor de referencia, introducimos un regulador. Habitualmente este es un regulador tipo PI o PID en el control escalar clásico, con lo cual simplemente variando la frecuencia de excitación del campo magnético que generamos en el estátor, pues tenemos la velocidad de giro del motor directamente. Habitualmente se introduce una compensación tensión-frecuencia, sobre todo en el arranque, para conseguir un determinado par de arranque, que es uno de los problemas en este caso. Digamos que es un control muy sencillo de implementar. Es cierto que tiene muy pocas prestaciones, pero bueno, es unas opciones bastante utilizadas. ¿Cuál es el tema? Claro, el tema es que la electrónica de potencia y sobre todo los microprocesadores y las unidades de control han avanzado y cada vez son más poderosas. Y digamos, ¿y por qué no seguir con la idea que teníamos con el motor de continua sin escobillas? Es decir, que el rotor siga al estátor manteniendo que nos persiga en el entorno de 90 grados. Y además ahora lo podemos hacer de una forma más precisa, no como íbamos antes, haría saltos de 60 grados, que de una forma más chunga, ¿no? Pues esta es un poco, esta idea intuitiva, es un poco la idea básica del control vectorial. Vamos a implementar un control un poco más sofisticado, que tiene una cierta complejidad matemática y requiere de una cierta capacidad de cálculo para tener mejores prestaciones dinámicas en el motor, tener buen par de arranque, que el motor arranque bien, aprovechando las ventajas que introduce la electrónica de potencia, los dispositivos electrónicos y también los nuevos controladores. Y así surge el tema del control vectorial. Entonces, sin meternos mucho en ecuaciones en estos temas, vamos a ver un poco, ¿cómo es esto del control vectorial? ¿Cómo es esto de representar las corrientes por un vector y controlando esas corrientes que podemos controlar el motor? Digamos, ¿cuál es el sentido físico de estos temas? Ya digo, sin meternos en complicaciones, entenderlo y dejando de alguna forma la puerta abierta a luego un posterior curso avanzado de accionadores electrónicos de motores. Fijaros, habíamos visto en la animación anterior que un sistema trifásico de corrientes, I sub A, I sub B y I sub C, pues genera un campo magnético rotatorio. Eso lo hemos visto bastante claro. Pues entonces, la primera idea que surge es: vamos a representar ese campo magnético como un vector, ¿vale? Y vamos a establecer un sistema de coordenadas. Pues bien, para establecer este sistema de coordenadas se introducen unos ejes ficticios, unos ejes alfa-beta colocados a 90 grados, unos devanados ficticios, sobre los que circulan las corrientes también ficticias, I sub alfa y sub beta. Pero la cuestión es que estas corrientes I sub alfa y sub beta sobre estos devanados ficticios tienen que generar el mismo campo magnético rotatorio que generan las corrientes I sub A, I sub B y sub C. Este truquito o este truco matemático, ¿qué nos permite? Pues nos permite tener unas coordenadas alfa-beta que representen al campo magnético giratorio, ¿vale? Pues bueno, esta es la primera transformación que se emplea habitualmente, que se llama transformación alfa-beta o transformación de Clark. Que bueno, simplemente para obtenerla simplemente es hacer esto, ¿no? Que el campo magnético que generen las corrientes I sub A, I sub B y sub C sea idéntico al que generen las corrientes I sub alfa y sub beta. Aquí se traducen las condiciones. Es necesario se puede dejar en función de la relación de espiras, pero habitualmente esta relación de espiras se escoge para que la potencia que maneje el sistema trifásico sea equivalente al que maneje el sistema monofásico. Bueno, y así surge
la expresión o la forma más habitual de esta transformación, haciendo que esta relación de Spira sea raíz de 2 partido por 3, ¿no? Que es transformación alfabeta, transformación de Clark. Estamos admitiendo, por supuesto, que el sistema de corrientes y su A y su B y su C es un sistema de corrientes equilibrado y no hay componente el que se llama homopolar habitualmente, que es lo típico habitualmente. Fijaros la primera cosa que tenemos que dejar clara de lo que estamos diciendo, y vamos a verlo con un ejemplo. Digamos, un sistema trifásico de corrientes, por ejemplo, en este caso, 100 amperios, 50 hercios, y su A, y su B, y su C, un sistema equilibrado, generará un cierto campo magnético. Entonces, si aplicamos la transformación de Clark, pues estamos diciendo que un sistema bifásico de corrientes, en este caso, en dB 100 amperios, van a hacer 100 por raíz de 3 partido por 2, 122 con 474 amperios, desfasado 90 grados sobre esos devanados ficticios, pues genera el mismo campo magnético. Es una primera cosa que tenemos que tener clara. Pero hay una segunda cosa también importante, que el vector, si esta corriente ficticia y su alfa y su beta la representamos como un vector, fijaros, por ejemplo, el punto inicial, el punto A, que sería este vector aquí abajo, y recordáis un poco el campo magnético que generaba el sistema trifásico con el punto A, pues fijaros que el vector de corriente y el vector de campo magnético pues son básicamente equivalentes. Es decir, que no solo esta corriente y su alfa y su beta genera el mismo campo magnético, sino que representada como vector, ese vector también representa el campo magnético. Es decir, que hemos convertido el campo magnético a un vector de corriente, de alguna forma, que representa ese campo magnético, que es un poco la idea de esta transformación, o la idea conceptual de esta transformación. Quiere decir que si somos capaces electrónicamente, con el sistema electrónico de potencia, controlar esta corriente y su alfa y su beta sobre estos devanados ficticios, en realidad lo que estamos haciendo es controlando el campo magnético que estamos generando con el estator, con la excitación del estator del motor. ¿Vale? Esta es un poco la idea, ¿no? Entonces, aquí os comento una pequeña curiosidad que yo creo que es interesante. Fijaros que, curiosamente, los motores paso a paso convencionales tienen los devanados del estator colocados a 90 grados. Aquí tenéis una representación. Es decir, que podríamos, considerar que uno de los devanados es el eje X, el eje alfa y otro es el eje beta. Y si excitamos con un sistema bifásico sinusoidalmente estos devanados de la manera adecuada, pues podemos generar el mismo campo magnético giratorio que tenemos en el motor síncrono de imanes permanentes. Es decir, que sería una forma, podríamos hacerlo trabajar así, una cosa que no es habitual, pero bueno, es una forma de ver o también de representar o de simular incluso físicamente, o ver físicamente la transformada de esta alfa beta, incluso verla en un posible demostrador de laboratorio. Bien, habitualmente se suele dar un pasito más. Ya que hacemos esta transformación, digamos, que de alguna forma ya tenemos el campo magnético representado con un vector, ahora la idea es que, acordaros que el rotor esté persiguiendo al estator, y mantenerlo ahí a 90 grados. Entonces, se introduce una nueva transformación, un poco con la misma idea. Lo que pasa es que estos devanados D y Q, con unas corrientes D y Q, que también generan el mismo campo magnético que las corrientes I sub A y sub B, estos devanados están girando con el rotor, de forma que el eje D o eje directos está alineado con el norte-sur del rotor y el otro eje está totalmente en cuadratura. Entonces, esta transformación nos va a permitir que en lugar de que sea el vector el que gire, sea los ejes los que giren y el vector representado sobre esos ejes sea simplemente un escalar, algo estático, y no sea un sistema girando. Entonces, aquí tenéis un poco esta nueva transformación. Es decir, estos devanados ficticios alfa y beta, que inicialmente eran estáticos sobre el eje del motor, pues ahora nos convertimos a unos devanados ficticios DQ que son que están girando, ya digo, con el rotor del motor, y que a su vez generan el mismo campo magnético que generaban las corrientes y su A y su B y su C en el motor original. Obviamente, para realizar esta transformación necesitamos conocer la posición del rotor en cada momento, este valor θ que tengo aquí, y acordaros que este valor θ, está ligado la velocidad angular del rotor por el tiempo que va pasando, es decir, la velocidad de giro del motor, que a su vez acordaros que también, como es una máquina síncrona, es también la velocidad del estator, que está relacionado con la frecuencia de excitación de las corrientes eléctricas que generamos. Bien, aquí tenéis un poco
Un pequeño resumen de todo esto que hemos visto para dejar las ideas claras. Fijaos, aquí tenéis las corrientes originales del motor y su A y su B y su C que generan un campo magnético rotatorio. Entonces, esto las transformamos en unas corrientes ficticias, imaginarias y su alfa y su beta que nos permiten visualizar con un vector de corriente ese mismo campo magnético. Es un poco la ventaja que tiene. Es decir, estas corrientes y su alfa y su beta generan el mismo campo magnético y como vector de corriente representan el vector de campo magnético, ¿vale? La siguiente transformación hace este vector lo representamos sobre unos ejes giratorios de forma que el vector giratorio se convierte en un vector estable y los que giran son los ejes. Digamos, simplemente es la transformación. Si os apetece familiarizarse un poco con estas transformaciones con el simulador que tenemos, disponemos de estos bloques, estas transformaciones alfa beta y ABC a alfa beta y alfa beta de Q y también en sentido contrario. Entonces, por ejemplo, yo aquí os propongo un ejercicio sencillo. Aquí tenemos un sistema trifásico de tensiones, sube su A, V sub B y sube su C sobre una carga trifásica equilibrada de 10 ohmios. Y aquí, digamos, tengo las corrientes y su A y su B y su C. Creo que he puesto 100 voltios, tengo una corriente de 10 amperios. La primera transformación, pasamos las corrientes ABC a alfa beta y luego la alfa beta, digamos, en función de la posición que tenga el rotor en cada momento. Yo aquí en este ejemplo que tengo aquí la tengo a 0 grados, 0 radianes, ¿no? ¿Vale? Hago la transformación de Q y también puedo hacer el proceso en sentido contrario, de la transformación de Q pasarlo a alfa beta y la alfa beta a regenerar las corrientes y su A y su B y su C, digamos y aquí tenéis un poco las ecuaciones que implementa el simulador. Y bueno, veis aquí un poco el resultado de estas transformaciones, como estas corrientes que podrían representar corrientes en un motor, digamos, las transformamos a estas corrientes imaginarias, bifásicas, que generan el mismo campo magnético que estos. Fijaros que si esto eran 10 amperios, esto es 10 por raíz 3 partido por 2, es un poquito más, serían 12 y pico amperios, ¿vale? Y estos serían la transformación en esos ejes que giran, haciendo una foto justamente con el eje a 0 grados. Fijaros que en ese momento los ejes alfa, beta y de Q coinciden, digamos, teniendo obviamente la misma representación de corriente. Estas transformaciones luego son interesantes para implementarlas en un motor real, donde podemos las corrientes reales pasarlas a estos corrientes ficticias alfa, beta, y a su vez, conociendo la posición del rotor, las transformamos en los ejes de Q, y aquí ya podemos implementar de una forma escalar distintas estrategias de control electrónico que no vamos a introducir en esta grabación porque tampoco tiene sentido, y luego somos capaces de deshacer el entuerto, hacemos los razonamientos de control en las coordenadas estas estáticas, vamos a decir de Q, digamos como si estuviéramos girando con el rotor del motor, y luego deshacemos el entuerto, ¿no? Le pasamos otra vez alfa beta y somos capaces de generar los duties, los ciclos de trabajo de cada rama, la rama A, la rama B y la rama C, para sintetizar las tensiones electrónicas que necesitamos para manejar el motor. Bueno, esto es un poco, digamos, conceptualmente las ideas de funcionamiento del control electrónico. Fijaros, sin meternos en profundidades y sin ecuaciones, que con estas transformaciones que hemos realizado, digamos, simplemente el objetivo básico de que el rotor persiga al estátor a 90 grados se convierte simplemente en hacer I sub D sea igual a 0, porque fijaros, sobre el eje de coordenadas de Q, el rotor representa el eje D. Entonces, si nosotros somos capaces de sintetizar jugando con el inversor electrónico vectores de corriente que tengan I sub D igual a 0, pues automáticamente tenemos a 90 grados los dos campos magnéticos están girando a 90 grados. Luego, controlando el valor de IQ, podemos hacer que, digamos, que el campo sea más intenso o menos intenso para cambiar la velocidad. Incluso podemos conseguir en sentido contrario. Fijaros que si debe ser IQ negativo, como se ve aquí, sería positivo, pues estaríamos girando en sentido contrario. Es decir, que convertimos, vamos a hacer un poco de alguna forma lo mismo que hacíamos en el motor de continua, sin escobillas. Lo que pasa es que allí lo hacíamos de una forma muy simple, con asaltos de 60 grados con las ondas de efecto Hall, y aquí lo podemos hacer de una forma mucho más precisa, eso sí, introduciendo transformaciones matemáticas y complejidades matemáticas, pero básicamente podemos decir que la idea es la misma. Yo creo que con esto podemos dar por finalizada esta
esta píldora 27, esta píldora del motor síncrono de imanes permanentes, que de alguna forma deja la puerta abierta, al control avanzado de este tipo de motores. Aquí ya podríamos profundizar quizás en una píldora posterior o quizás en un curso avanzado de accionadores electrónicos para motores, en el control de este tipo de motores, pero de alguna forma creo que hemos dejado los conceptos básicos para seguir avanzando y profundizando en el tema. Pues bien, nos vemos en la siguiente y muchas gracias.